10 de julio de 2021. Ronald Acuña Jr., tras saltar para atrapar un batazo, sufría una de las lesiones más temidas por cualquier atleta: la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Una lesión que no solo acababa con su temporada 2021, en la que proyectaba convertirse en una de las grandes luminarias del béisbol, sino que también sembraba el pánico alrededor de su futuro, porque de una lesión así, muy pocos vuelven a ser los mismos. La duda se apoderó de Ronald y de su entorno. La incertidumbre hacía estragos en un jugador de apenas 23 años. Y las alarmas se encendieron aún más cuando en 2022 tuvo una temporada discreta. Su regreso fue una gran noticia, pero su rendimiento dejaba demasiadas interrogantes. Pero entonces llegó 2023. Acuña Jr. demostró por qué le decían la bestia. Cayó bocas, rompió pronósticos, logró una campaña que parecía imposible para cualquier jugador. No solo respondió dentro del terreno, respondió a todos los que dudaban, a los que minimizaron lo que hizo y a los que nunca aceptaron verlo dominar el juego. Premios, reconocimientos y una temporada de ensueño lo consolidaron como uno de los mejores peloteros de su generación. Todo indicaba que lo mejor de Ronald Acuña Jr. apenas estaba por venir, pero algo pasó al inicio de 2024. Su rendimiento cayó, las dudas regresaron, el miedo volvió a rodear a la bestia, hasta que llegó la respuesta. 25 de mayo de 2024. En una jugada agresiva, Acuña se arrepintió de arrancar hacia la tercera base y en el movimiento quedó tendido en el suelo con claras muestras de dolor. El diagnóstico fue devastador: ruptura del ligamento cruzado anterior, ahora en la rodilla izquierda. Ronald Acuña Jr. perdía la temporada 2024, pero lo verdaderamente preocupante no era eso. Era que con lesiones tan graves en ambas rodillas, la pregunta ya no era cuándo volvería, sino si alguna vez podría hacerlo. El diagnóstico parecía confirmar lo que algunos en silencio parecían desear: que Ronald Acuña Jr. no volvería a ser el mismo. 23 de mayo de 2025. El regreso. Contra todo pronóstico, Ronald Acuña Jr. regresaba tras casi un año de inactividad y en su primer turno conectaba jonrón. Un mensaje claro para el mundo: nunca se iba a rendir, porque para él lo imposible es solo una palabra. Para muchos, su carrera ya estaba escrita. Para otros, su caída era casi una celebración. Pero Acuña Jr. tenía otros planes. Si quieres ver a detalle cómo Ronald Acuña llegó a convertirse en la bestia, ponte cómodo y disfruta de esta gran historia. Nació en La Guaira, en las costas litoralenses de Venezuela, el 18 de diciembre de 1997. Es hijo de Leonelis Blanco y Ronald Acuña, un exjugador que tuvo su paso por el béisbol profesional venezolano con los Navegantes del Magallanes y pasó 8 años jugando en las ligas menores con las filiales de los Mets de Nueva York. Este muchacho nació rodeado de béisbol, ya que aparte de su papá, tuvo un tío grande liga llamado José Escobar. Sus primos Kelvin y Alcides Escobar también formaron parte de la MLB y algunos otros familiares que no ven otra forma de vivir si no es disfrutando de la pelota. Así que desde muy pequeño, el niño Ronald Jr. sabía cuál era el deporte que iba a jugar. Sin embargo, siempre fue un excelente atleta y cuenta su madre que desde muy pequeño destacaba en todo lo que hacía. Era un competidor nato y representaba al estado en competencias de atletismo a nivel nacional. A los 14 años le dijo a su padre que deseaba dedicarse al béisbol de forma profesional, y Acuña Sr., sabiendo todos los errores mentales que cometió en su carrera deportiva, le aconsejó que siempre se esforzara, que corriera fuerte, que tuviera disciplina, para que las cosas fueran diferentes para él. El muchacho, entrenando y dándole duro, intentó firmar, pero no fue tan fácil. Le llegaron a decir que era muy bajito para poder hacerlo. Acuña no se amilanó y siguió intentando. Pasó por varios procesos donde lo vieron los Rockies de Colorado y lo iban a firmar, pero repentinamente cambiaron de opinión. Luego los Nacionales de Washington y nada. Pasaron por ahí también los Rangers de Texas, Reales de Kansas City y no sucedía la firma. Esto seguramente frustró mucho a Ronald Acuña Jr., quien soñaba con ser como su ídolo, el gran orgullo venezolano Miguel Cabrera. Luego de tanta negativa donde le decían que no tenía el potencial para jugar en lo más alto, finalmente los Bravos de Atlanta, a través del scout Rolando Petit, quien tuvo la oportunidad de firmar a José Altuve en su momento, firmarían al muchacho de la sabana por $100,000 en el año 2014 cuando tenía 16 años.
En su primer año en las ligas menores, jugó con los Bravos de la Gulf Coast League y los de Danville, donde se combinó para batear 269 en 55 juegos, con 4 jonrones y 16 bases robadas. En 2016 jugó solo 42 partidos debido a una lesión y logró batear para 312 con 4 jonrones y 14 bases robadas, jugando entre la Rookie y Clase A. Al final de la temporada, debido a que su plan del año no se completó, los Bravos mandaban a Acuña a los Melbourne Aces de la Liga Australiana, donde hizo pedazos el picheo rival y fue nombrado All-Star en tan solo 20 juegos. Terminó como el prospecto número 12 de la Liga del Atlántico Sur y como el prospecto número 28 de los Bravos de Atlanta según Baseball America. Pero la locura de pelotero que era Ronald Acuña Jr. se iba a desatar el año siguiente, porque en 2017 comenzó en Clase A avanzada y más tarde pasó a AA. Allí fue incluido en el Juego de las Estrellas Futuras jugando todo el partido. Luego de este juego fue ascendido a AAA y en el segundo turno que tomó en esa liga sacó jonrón hacia la banda contraria. Terminó bateando ese año para 325 con 21 jonrones, 82 carreras impulsadas y 44 bases robadas entre las 3 ligas. Y para remate.com, el hombre fue invitado a finalizar la temporada en la Arizona Fall League, la liga en donde solo van la élite de los prospectos, jugando 23 partidos donde dejó promedio de 325 con 7 jonrones, ganando el campeonato de la liga y quedando como el más valioso, siendo el más joven de la historia en lograrlo con 19 años. Antes de él, este trofeo lo había ganado con un poco más de días de edad Gleyber Torres el año anterior. Todo esto hizo que Baseball America calificara a Ronald Acuña Jr., el prospecto número 1 de todas las grandes ligas para la temporada de 2018, por encima de nada más y nada menos que Shohei Ohtani. Sí señor, el muchacho que era muy pequeño para firmar y que no tenía el potencial de llegar a las grandes ligas. Simplemente estaba triturando los sistemas de ligas menores. Por eso, muchachón, tú nunca debes rendirte y debes seguir trabajando fuerte por tus sueños. Los rechazos y las negativas solo te vienen a preguntar qué tan dispuesto estás a pelear con el alma por lo que anhelas. Y lo mejor, iba a suceder el año siguiente. En esa temporada despedazó la liga en los entrenamientos primaverales, bateando para 432 con 4 jonrones. Sin embargo, los Bravos lo asignarían al equipo AAA para comenzar la temporada allí. Pasó 23 juegos en esa liga donde no batió muy bien a decir verdad, pero es que ya ese muchacho estaba pidiendo Grandes Ligas, papá. Y el 25 de abril de 2018, Ronald padre, la señora Leonelis y todo el pueblo de la Sabana celebraban que su hijo pródigo llegaba a las Grandes Ligas, a donde pertenece desde que Dios le puso ese sueño en el corazón. Te recuerdo que si este video te está gustando y te aporta valor, suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada de lo que se viene. Debutó con el número 13, aunque siempre había usado el número 24 en honor a Miguel Cabrera. Dio su primer hit en el cuarto turno de ese partido ante Kevin Shackelford, para el día siguiente sacarla del parque por primera vez ante los envíos de Homer Bailey. Estoy seguro que la Sabana no durmió como en una semana. A pesar de esta algarabía y emoción, el 28 de mayo hubo una alarma que quizás no fue tan sonora en el momento, pero sería importante más adelante y ya te echo el cuento. Iba a la lista de lesionados por 10 días por un esguince leve en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El 13 de agosto se convirtió en el jugador más joven desde 1920 en batear jonrón en 4 juegos seguidos, además de ser el cuarto en la historia en abrir los 2 juegos de una doble cartelera con cuadrangular. Es que la estaba desbaratando, pues. Bueno, y terminó dando otro vuela cerca para su 5º juego seguido, lo cual obviamente también significaba un récord por ser el más joven en lograrlo. El hombre le empezó a dar palos a los Marlins y estos le devolvían el favor a punta de pelotazos en una masacre contra el novato, pero que este no se les escondió y siguió dándoles lo suyo. Ese mismo año rompió el récord de jonrones abriendo juego para los Bravos con 8. Terminó la temporada jugando 111 partidos, bateando para 293 con 26 jonrones, 64 carreras impulsadas y 16 bases robadas, convirtiéndose en el 4º pelotero en la historia en registrar una temporada de 25 jonrones y 15 bases robadas con 20 años o menos, luego de Alex Rodríguez, Orlando Cepeda y Mike Trout. Además, en la postemporada pegó un Grand Slam para convertirse en el más joven en darlo en esas instancias con 20 años y 293 días.
Obviamente, esta monumental temporada le hizo acreedor del premio al novato del año de la Liga Nacional. Para 2019, el muchacho que no tenía potencial para jugar en las grandes ligas firmó un contrato de 8 años y $100 millones. Muy criticado, por cierto, porque dicen que se apresuró, que tal, pero bueno, es un buen dinero y la plata no hace pelotero, papá. Aún así, se convirtió en el pelotero más joven de la historia en firmar un contrato por ese monto. Fue al Juego de las Estrellas e invitado al Home Run Derby. Terminó bateando para 280 con 41 jonrones, 127 carreras anotadas, liderando la Liga Nacional, 101 carreras impulsadas y 37 bases robadas, siendo el jugador más joven en tener una temporada de 40-30. Al final de la temporada ganó el Bate de Plata. Luego de un 2020 donde ya sabemos lo que pasó con la pandemia, el muchacho de la sabana ganaba otro Bate de Plata, bateando para 250 con 14 jonrones y 29 carreras impulsadas. Esto le daba paso a 2021, donde Ronald se iba a enfrentar a uno de los peores desafíos de su hasta ahora corta carrera. Ese año, el abusador arrancó como una locomotora a su andar, siendo nombrado el jugador del mes de abril. Todo iba bien en 82 juegos, porque bateaba para 283 con 24 jonrones y 52 carreras impulsadas, además de 17 bases robadas también. Había sido elegido para su segundo juego de estrellas, pero el 10 de julio, en una mala jugada del destino, mientras intentaba atrapar un fly, pegó un salto y cuando cayó, algo sonó muy feo dentro de su cuerpo. Era el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, el cual se había roto, lo que le puso fin a la excelente campaña que este monstruoso jugador estaba teniendo a sus 23 años de edad. Esta lesión iba más allá de cualquier dolor físico, una operación y una recuperación. Esto despertó muchos miedos en Ronald. Ese jugador fuerte y aguerrido que veíamos en el campo se volvió un niño aterrado, preguntándose si volvería a ser el mismo. Cuenta su madre que ese era el principal miedo del abusador. Lo cierto es que el muchacho, gracias al apoyo de sus seres queridos y a esas ganas de superarse en todo momento, se recuperó y a finales de abril de 2022 volvía al ruedo. Al principio todo se trató de superar no solo físicamente, sino a nivel mental. Ronald decía que a veces sentía miedo de girar fuerte la rodilla, y bueno, no era fácil, muchachones. Ese año asistió al Juego de Estrellas y terminó bateando para 266 con 15 jonrones, 50 carreras impulsadas y 29 bases robadas en 119 juegos. Para 2023 realmente venía la verdadera prueba, si Ronald Acuña Jr., la bestia del béisbol, estaba listo, y el orgullo de la sabana y de toda Venezuela pasaba por encima de cualquier expectativa que nos pudiéramos crear. Fue nombrado el jugador del mes un par de veces en el año, se convirtió en el primer jugador de la historia en sumar 40 bases robadas, 20 jonrones y 50 empujadas antes del Juego de las Estrellas, obviamente participando en el mismo. Luego, en el primero con 20 jonrones y 50 bases robadas antes de agosto. Al finalizar este último mes, se convirtió en el primero con 30 jonrones y 60 bases robadas en toda la historia del béisbol. También en septiembre se unió al Club 40-40, inaugurando él mismo el Club 40-60. Y el 27 de septiembre, como si la temporada que había tenido no había sido bestial, logró convertirse en el primer jugador de toda la historia del mejor béisbol del mundo en alcanzar los 40 jonrones y 70 bases robadas, terminando la temporada con 337 de averaje, 149 carreras anotadas liderando las grandes ligas, 217 hits donde también lideró a las mayores, 41 jonrones, 106 carreras impulsadas y 73 bases robadas también liderando las grandes ligas aquí, implantando un nuevo récord de franquicia en este departamento, liderando a las mayores en porcentaje de envasados con 416, OPS con 1.012, OPS Plus con 168 y bases totales con 168, ganando el Bate de Plata y el jugador más valioso de la Liga Nacional de forma unánime. Más adelante ganaba el premio Hank Aaron y se convirtió en toda la sensación de las grandes ligas, siendo la cara de la MLB junto a Shohei Ohtani. Pero el 2024 de Ronald Acuña iba a traernos una desagradable sorpresa. Primero tuvo que parar durante el Spring Training el 29 de febrero, cuando en un momento del juego, mientras corría, sintió molestias en su rodilla derecha, esa misma que se había roto en 2021. La resonancia magnética arrojó una irritación alrededor del menisco. A pesar de la preocupación de los Bravos y los resultados de la resonancia magnética, Ronald declaró que se sentía bien.
El manager de los Bravos, Brian Snitker, dijo textualmente en su momento lo siguiente: todavía es joven y está en una edad en la que todavía puede robar muchas bases. Llegará el momento en el que disminuirá el ritmo por sí solo. Por ahora, solo hay que dejar que un niño así se suelte y juegue su juego. Lo que parecía extraño era que Acuña no cerró muy convincente que se diga el sprint training, lo cual uno podía imaginarse que se debía a la cautela que se estaba tomando en el caso. Sin embargo, comenzó la temporada a un ritmo bastante lento. Si bien en 2023 no sacó demasiados jonrones en el mes de abril, dando solo 4, en ese momento batió para 352, robando 13 bases y adicionalmente 9 dobles. En cambio, para 2024 tardó hasta el 17 de abril para alargar el primero de la campaña, dejando un promedio de apenas 246 con 5 dobles y eso sí, 13 bases robadas igual que en abril del año anterior. Por lo que su velocidad no estaba siendo afectada, lo que nos decía que el muchacho estaba sano. Y que el bajón ofensivo era simplemente un slump. Pero si vemos un poco con lupa el asunto, Acuña quizás estaba teniendo molestias en su rodilla, o al menos no tenía confianza plena en ella. Quizás estaba recargando un poco su peso en la izquierda para no forzar la derecha, que era la que estaba operada. Todo esto nos hacía preguntarnos qué estaba pasando con Acuña. Ya la cosa no parecía un slump normal, su juego no estaba desplegado al 100% y aunque daba muestras de que podía empezar a encenderse, todo era muy efímero, volvía a caer. Hasta que el 26 de mayo, de la forma más repentina y desagradable, la respuesta llegó. Una lesión en medio de un amague para correr hacia la tercera base y luego regresarse. El orgullo de la sabana y de toda Venezuela quedó inmovilizado en el terreno, con evidentes muestras de dolor en el rostro, y a pesar de que salió por sus propios medios del campo, los estudios revelaron la peor noticia del año. Ronald Acuña sufrió desgarro completo de su ligamento cruzado anterior izquierdo, lo cual lo forzó a ponerle fin a su temporada. Pero más allá de una temporada perdida, el verdadero impacto estaba en lo mental. Volver al quirófano ahora en la otra pierna podía ser devastador para cualquier atleta. Y mientras algunos en silencio parecían celebrar su caída porque su lesión significaba no volver a ver brillar a la estrella venezolana, Ronald hizo lo que siempre ha hecho. Trabajó, se recuperó, entrenó como solo él sabe hacerlo. Cumplió con cada etapa de su rehabilitación en ligas menores, donde las señales eran claras. La bestia estaba cada vez más cerca. En apenas 6 juegos dejó promedio de 400 y conectó 2 jonrones. 23 de mayo de 2025, el segundo comeback. Ronald Acuña Jr. se paró en el home luego de 362 días fuera de acción, 8.688 horas de trabajo duro y de ganas de volver. Todo ese tiempo, toda esa duda, todo el dolor y todo el miedo se fundieron en una sola energía que fluyó a través de los brazos de la bestia, y cuando llegó el primer picheo, ante la ovación de 40.327 personas que se dieron cita en el Truist Park de Atlanta, Ronald Acuña sacó la bola del parque en el primer picheo que vio luego de pasar todo ese tiempo fuera de acción. ¡Qué clase de talento, mi pana! Y qué orgullo que hayas nacido en mi amada Venezuela. De allí para adelante, Ronald se cansó de hacer del béisbol un espectáculo, dando tabla en cada partido que jugaba. De hecho, en los primeros 30 juegos dejó promedio de 383 con 9 jonrones, 18 empujadas y 31 carreras anotadas. Además de hacer alarde de su poderoso brazo, como en la jugada donde quemó a Elías Díaz en la segunda desde el Rincón de los Músicos, o como la famosa jugada donde, bueno, ustedes mejor véanla. Sin embargo, no todo fue felicidad y Ronald pasaría un pequeño susto en esta temporada, ya que el 29 de julio tuvo que dejar el campo por una inflamación en el tendón de Aquiles que prendió las alarmas incluso del mismo jugador, que se veía bastante consternado a la hora de dar declaraciones al respecto. Afortunadamente, todo fue un susto y por precaución estuvo 15 días sin jugar. Volvió y aunque luego de su lesión su rendimiento no estuvo como al principio, lo importante es que el muchacho de la sabana terminó sano la temporada, dejando promedio de 290 con 21 jonrones, 42 carreras impulsadas, 74 anotadas y 9 bases robadas, con un OVP de 417, participando en su quinto juego de estrellas y llevándose el premio al regreso del año de las Grandes Ligas con esta gran actuación.
Pasó por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Tiburones de La Guaira, donde siguió haciendo estragos como siempre para mantenerse activo para la temporada 2026, donde le espera el Clásico Mundial de Béisbol y, por supuesto, una gran campaña que, como dijo en una entrevista, solo pedimos salud por él, porque lo demás vendrá solo. Desde aquí con Diego, le quiero desear a Ronald Acuña salud, fortaleza física, mental y espiritual para que pueda seguir brindándonos el máximo espectáculo posible. Y como leí en un comentario por allí, el béisbol sonríe cuando juega Ronald Acuña Jr. En la pantalla está la sorprendente historia de esta superestrella, así que nos vemos allí ahorita mismo. Si esta te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.